Hola, 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 amigos, colegas, chicos y chicas. De nuevo por acá compartiendo una pequeña charla respecto de lo que son las rentas presuntas. La verdad que nos habían pedido algunos colegas que habláramos sobre este tema, pero por tiempo no habíamos podido, así que ahora ya estamos un poquito más despejados por todo este tema que tiene que ver con la operación renta, cosa que no ha sido muy fácil, ¿cierto? Como todos sabemos. Pero aquí vamos a tratar de compartir algo, así que espero les sirva. Ok, aquí vamos entonces a compartir nuestra PPT que está acá, ¿cierto? Ya, perfecto. Aquí vamos a es una charla respecto de la renta presunta. Ok, vamos a revisar en términos generales los regímenes vigentes, ¿cierto? No podemos hacerlo porque dejar de hacerlo debido a que es lo que hoy día está, digamos, y que cambió con esta ley 21.210, que es una renta presunta, requisitos y características de esta renta, a qué contribuyente está dirigida, la normativa que la guía y forma de tributar. ¿Ok? Bueno, entonces, respecto de lo que dice, ¿hay cambio respecto del año anterior? Bueno, la renta presunta justamente no tuvo cambio con la ley 21.210 debido a que lo que hizo la ley 21.210 fue cambiar los regímenes tributarios que existían al 31 de diciembre del 2019, ¿cierto? Que estaban regidos a través de la ley 20.780 y la ley 20.899, ¿cierto? Pero hizo cambio respecto de los tres regímenes principales que habían a 31 de diciembre, es 14B, semi-integrado, el atribuido, o sea, es 14A, digo bien, y el régimen simplificado 14 ter letra A. Entonces, todos estos, la ley 21.210 los deroga, ya no existen más. Dentro de esos anteriores existía también la renta presunta que estaba normada a través del artículo 34 de la LIR, pero esta ley 21.210 no hizo cambios al respecto, ¿cierto? O sea, siguió manteniendo esta renta presunta sin cambios y lo que sí hizo fue hablar sobre cómo más bien reubicar en términos del artículo 14 en cómo como que los menciona en el 14b del artículo 14, ¿cierto? O sea, en el artículo 14, digo bien. Ya, debido a que el artículo 14 lo que hace mención es cómo tributan los dueños de las empresas. O sea, no es que hable de cómo tributan las empresas. Aquí entonces se refiere a dos tipos de contribuyentes que son fuera, digamos, de los que son generales que ya le habíamos mostrado. Y entonces se está refiriendo a las rentas de según contrato, que está en el número 1 del 14b, y luego en el número 2 habla sobre las rentas presuntas según el artículo 34, debido a que en ese artículo es como se especifica claramente cómo es que tributan este tipo de empresa. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, el artículo 14 se refiere exactamente y dice, para aplicar los impuestos finales sobre la renta o cantidades retiradas, repartidas o remesadas o distribuidas por las empresas, sujeto al impuesto primera categoría. O sea, dependiendo del régimen de la empresa, ¿cierto? Le toca tributar a cada contribuyente. Y entonces se explaya a través del 14A al 14B, que en este caso es donde nombra la renta presunta, después viene el 14D, D3 y D8, pero se está refiriendo no como tributan las empresas, sino como tributan los propietarios de la empresa, ¿cierto? Que están, digamos, que son los dueños de las empresas donde ellos forman parte. Ok, entonces, ¿qué es la renta presunta? Que de alguna manera es un poco el objetivo de esta charla, ¿ok? Es un régimen de tributación que busca simplificar las obligaciones tributarias de la micro y pequeña empresa, liberando al contribuyente a determinar su base imponible sobre una contabilidad completa, ¿cierto?
y permite entonces determinar la base imponible o el resultado para el impuesto a través de una presunción. ¿Ok? Esa es como la característica. ¿Cuáles son los requisitos o características de una renta presunta? Se tributa en base a una presunción, que era un poco lo que estábamos diciendo recién, ¿cierto? La persona jurídica debe estar formada solo por personas naturales, no debe ser una sociedad anónima. Se tributa todo en el periodo, es decir, se parece un poquito, dijéramos, al régimen actual, que sería el vigente el D8, el 14 de 8, debido a que sucede todo en el periodo y todo se termina en el periodo, es decir, no queda ninguna renta empresarial o una renta pendiente de tributar por parte de los dueños de las empresas. Inmediatamente entonces esta base imponible determinada se asigna a los socios, donde van a tributar los socios en el global complementario. El límite de ventas y capital, tiene límite de ventas y de capital inicial, por supuesto, hay que cumplir esos requisitos para poder hacer uso de este beneficio, ya que esto es un beneficio a la pequeña y al microempresario. Para el cálculo de los ingresos se consideran normas de relación, por supuesto. O sea, si el socio propietario de la empresa es dueño de otro tipo de empresas, por ejemplo, ahí hay que ver y revisar la norma de relación. ¿A qué contribuyente está dirigida? Entonces está dirigida a las pequeñas y medianas empresas que tengan la actividad agrícola, minera y actividad de transporte. ¿Ok? La normativa de renta presunta es la siguiente. Cuando en el año 2014 se publica la ley 20.780 y posteriormente la ley 20.899 del 2016, que complementa la 20.780, aquí hubo un cambio notorio en lo que era el concepto de renta presunta. Debido a que anteriormente estaba, por ejemplo, o sea, el gran cambio que se produce acá es que hasta esa fecha la actividad de explotación de bienes raíces era una de las actividades que también formaban parte de esta renta presunta, pero con esta publicación de esta ley 20.780 deja de considerarse y solamente quedan formando parte de esto la explotación de bienes raíces agrícolas. Anteriormente lo hacían la explotación de bienes raíces agrícolas y no agrícolas. Y también se tributaba sobre la posesión del bien. Ahora es sobre la explotación. Entonces hubo un cambio notorio. Hubo cambio también respecto de los límites de las ventas, etc. Además también sucedió que en ese periodo, con esta ley 20.780 y la 20.899, se concentra todo lo que es la renta presunta en el artículo 34 de la ley. Se complementó después entonces con la circular 37 del 28 de mayo del año 2015 como consecuencia de la publicación de esta ley y luego la circular 39, ¿cierto?, del año 2016. Con la ley 21.210, entonces hay un cambio en general respecto de dónde ubica el comentario, la explicación o la guía para los efectos de cómo tributan los propietarios de la empresa que tributan en renta presunta. O sea, y eso está mostrado entonces en el artículo 14b de la LIR, específicamente en el número 2 de del 14b, entonces habla de lo que es renta presunta. Esa es la normativa por si ustedes quieren revisarla. Ok, aquí en el artículo 14, letra B, entonces se está refiriendo a que en el caso hace mención de cómo debieran los contribuyentes que son dueños de las empresas tributar y cómo afecta en el impuesto global complementario. Este artículo 14b entonces habla de dos casos, del número 1, que se refiere a aquellos contribuyentes que tributan en base a contratos, ¿cierto? Y los dos serían renta presunta. Estas rentas presuntas tienen efectos en los globales complementarios, ¿cierto? En este caso en el formulario 22 AT 2021, línea 4, global complementario, o sea, cuando un socio, un contribuyente de impuestos finales recepciona una renta o se le asigna una renta, que sea
presunta, proveniente de una empresa que tribute en una renta presunta, entonces debe registrar ese monto junto con el crédito en la línea 4. Cuando el contribuyente es una persona, un contribuyente de impuestos finales, es decir, con RUT persona natural, entonces va a tener que tributar en primera categoría, que es la línea 52, y en el mismo formulario 22, en la línea 4, ¿cierto? Aquí un poco repito lo mismo. Primero, la empresa en sí debe guiarse a través de la línea 52, determina la base imponible según la actividad que le toca en esto de la tributación de la renta presunta, y posteriormente, dependiendo de qué tipo de contribuyente es, si es sociedad, entonces los socios van a tener que ir a tributar a esta línea 4, o de lo contrario, si la empresa, la persona es natural y es un contribuyente de impuestos finales, entonces va a tributar en la línea 52 como primera categoría y en la línea 4 como global complementario, ¿cierto? Ok, ¿cuál es la tasa de la renta presunta? Que aquí había harta confusión porque se pensaba que también era un 10%, cosa que no era así debido a que la ley 21.256, cuando habló de la tasa del 10%, se refirió a las empresas del área del artículo 14D3, del D en este caso, pero como el D8 no paga impuesto a la renta, entonces en definitiva es solo para las empresas que tributan en base al 14D3. Por lo tanto, la tasa del 25% es la vigente para este tipo de tributación, que es la renta presunta. ¿Ok? ¿Cuál es la declaración jurada? La declaración jurada 1943, esta declaración jurada que presentó hartos problemas este año y que todavía, digamos, hay consecuencias, ¿cierto? Esta declaración jurada salió observada, al parecer, en la mayoría de los casos, independientemente que estaba perfecta, digamos, sin problema. Y quizás no sé qué consecuencia habrá tenido en las rentas, por lo menos a mí las rentas que he tenido en esta área no me han salido observadas todavía, pero no las presenté tan luego, entonces por lo tanto podría ser que me las observen en unos días más. Así que no canto victoria. Bueno, pero el punto es que en esta declaración jurada, esta declaración debe ser presentada por empresarios individuales, ¿cierto? Empresas de responsabilidad limitada, sociedades de personas, sociedades por acciones, sociedades anónimas y sociedades de hecho. Aquí podría llamar la atención, oye, pero ¿por qué sociedad anónima? Si sociedad anónima no pertenecen a este tipo de contribuyentes que tributen en renta presunta. Pero recordar, chicos, que esta DJ sirve para los contribuyentes de la renta presunta, o sea, del 14B número 2, que es la renta presunta, y la del número 1. Entonces, cuando se refiere a la sociedad anónima, se está refiriéndose a los del número 1. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra DJ 1943. Aquí los socios, como les decía, tributan en todos los casos, digamos, porque aquí tenemos renta. La renta presunta existe para la actividad agrícola, como les contaba, renta de actividad minera, siempre mediana empresa, porque esto es un beneficio a la pequeña y mediana empresa, la explotación de vehículos de transporte de carga ajena y explotación de vehículos de transporte de pasajeros. Entonces, esta base imponible que se determina, se asigna al socio y posteriormente el crédito o el impuesto de primera categoría que la empresa paga se le asigna también en la misma proporción al socio. O sea, si uno pudiera ver un poquito, se parece a esto de la forma de tributar respecto del D8. De hecho, algunos por ahí comentaban, algunas comisiones especiales elegidas por ahí, comentaban y decían de que en el futuro esto iba a desaparecer como beneficio, debido a que un poco se podría reemplazar por un D8.
son situaciones un poco diferentes. Ojalá no suceda así porque igual estos rubros son súper importantes para los efectos de la economía del país. Entonces, tienen que tener ciertas particularidades desde el punto de vista del tributo. Bueno, ahí vamos a ir viendo qué pasa con eso. Mientras tanto, esto es lo que existe. Les quería comentar aquí, le puse en rojo porque cuando en el caso de las empresas de la actividad agrícola, la tributación, una vez que ustedes, ¿cómo se llama esto?, determinen la base imponible, pueden usar las contribuciones como un crédito directo al impuesto, ¿ya? Ustedes en la misma línea del impuesto se usa el gasto que han tenido por contribuciones, o sea, el impuesto territorial. Sin embargo, cuando ustedes quieren asignar, o sea, asignarlo, si bien es cierto, al socio, por supuesto que esto es sin devolución. O sea, es como un tema que ya se sabe, ¿cierto? Porque no se pagó el impuesto. O sea, no se puede utilizar como un crédito a favor del socio si este impuesto en realidad no se pagó. Lo que se hizo, acá se hizo uso de un crédito, ¿ya? Ok, en lo que es la actividad agrícola, por supuesto que les comentaba yo que las sociedades deben estar constituidas solo por personas naturales. Y aquí hay algunas restricciones respecto de las ventas. Entonces, las ventas anuales propias y relacionadas, porque aquí hay una cosa muy importante respecto de las normas de relación, es que no pueden superar las 9.000 UF. Y el capital es que es justamente el doble en términos de monto, serían las 18.000 UF. Aquí también cabe señalar que anteriormente a la ley 20.780, esto se medía no se medía en UF, se medía en UTM. Entonces, por lo tanto, ahora hay UF, ya que todas las medidas en términos de tope son en UF. Y esto, por supuesto, también es así. Respecto de cómo aplicamos la base imponible, lo que es la renta agrícola, la actividad agrícola, la base imponible se obtiene multiplicando el 10% del avalúo fiscal del bien raíz agrícola. Entonces llegamos a la base imponible, aplicamos la tasa del 25% y la ubicamos donde corresponda. Si es una persona natural, entonces en ambos global complementario y primera categoría, y si es empresa, solo en el área de en la línea 52. Lo que tiene que ver con la actividad minera, ¿cierto? Lo mismo sucede con las sociedades, tienen que cumplir las mismas condiciones, solo que el tope aquí dice que es hasta 17.000 UF y el capital inicial no puede superar las 34.000 UF, ¿cierto? Y esto tiene dos formas de cálculo, es un poco más especial. Uno es con contenido, cuando mides los minerales que de alguna manera operas como empresa, con contenido de oro y cobre, y plata es una opción y el otro es sin contenido de oro, cobre y plata. Cuando es con contenido de oro, cobre y plata, sobre las ventas netas y el precio promedio de la libra del cobre fijado por COILCO o por el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? En febrero de cada año lo da. Entonces, sobre las ventas netas hay un porcentaje dependiendo si excede de tal valor, y en este caso las tasas van variando desde un 4, 6%, 10%, 15%, 20%. Y esto entonces, con esto nosotros determinamos con relación a nuestras ventas y a estos topes y a este, digamos, tramo, nos va a depender cuál es la tasa que nos aplica. Si no tienen contenido de oro, cobre y plata, entonces solo es un 6%, es una tasa fija, ¿ya? Con eso sobre el valor de las ventas. Y ahí determina la base imponible y lo mismo pasa si eres empresa línea 52, 25%, y si eres individual, empresario individual, en ambos lados. Y aquí tenemos la base imponible del transporte y carga. Transporte y carga, las sociedades deben cumplir las mismas condiciones, no personas naturales como socios, los servicios facturados propios y relacionados hasta 5.000 UF, que no sobrepase las 5.000 UF, porque de lo contrario ya no vas a cumplir los requisitos, vas a tener que pasar a un régimen general, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro capital inicial. La base imponible de la actividad de transporte de carga y pasajeros se determina obteniendo el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, ¿cierto?
y así determinan la base imponible de lo que es esto y le aplican la tasa. Aquí tenemos entonces el final de las PPT y les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir otra cosa que sería el ejercicio de la renta presunta, ¿sí? Aquí en la renta presunta, bueno, lo ideal aquí se sugiere, porque bueno, en general nosotros, sobre todo acá, de parte de PCM, siempre ¿cómo se llama? Aconsejamos tener contabilidad completa, llevar un balance y estar en condiciones siempre preparada para tener un estado financiero, si quiero presentarme, si necesito financiamiento, si nuestro cliente está postulando a una licitación, ejemplo, siempre preparados, siempre. Pero, y además nos va a permitir también esto ir de alguna manera concluyendo si nuestros ingresos todavía siguen manteniendo el requisito para seguir siendo renta presunta, porque puede ser que en algún minuto nos vaya como empresa muy bien y tengamos entonces que necesariamente dejar de usar este beneficio y pasarnos a una renta con contabilidad completa, ¿cierto? Una renta determinando los resultados en un proceso de renta efectiva. Ok, entonces, si nosotros también tenemos aquí en nuestra hoja de trabajo los ingresos del periodo que lo obtenemos a través de los agentes retenedores que se fueron alimentando con la información que nosotros les dimos a través de los formularios 29 mensuales, ¿cierto? Entonces obtenemos aquí los ingresos, sabemos cuáles son, seguramente los vamos a tener cuadrados con nuestro balance, y luego tenemos los PBM. Estos PBM se fueron pagando, ¿cierto? Que es el 0,3% sobre el valor corriente en plaza, y que se fueron pagando en forma mensual, que sería lo que correspondería, ¿cierto? En este caso tenemos aquí los pagos de enero a diciembre, con el reajuste tenemos 207, aquí, ¿qué pasó? Es que aquí tenemos un error. Tenemos que sumar esto. Vamos a sumar eso. Ok, y ahí sí. Algo raro había ahí. Ok, entonces el PPM pagado a la fecha son actualizados 2.509.4047. Por lo tanto, aquí menos PPM, entonces aquí vamos a tener una devolución, ¿cierto? Porque esto lo vamos a multiplicar por menos 1, claro, tenemos una devolución aquí, ¿cierto? Estábamos tomando un PPM menor, por eso que nos daba un valor a pago. Esto sería devolución. Devolución. ¿Ok? Ya. Entonces aquí tenemos el PPM, pero tenemos también la cantidad de camiones que la empresa, con lo que la empresa trabaja y ya se presta los servicios, que son 3 camiones, y estos son los valores con los que los valores corrientes en plaza. Entre paréntesis, estos valores corrientes en plaza son los mismos valores que se toman para pagar la patente, el permiso de circulación. ¿Cómo los consigo? Los consigo a través de una página del servicio, un link que está mostrado ahí. Entre paréntesis, acuérdense que esta hoja es compartida. Ustedes ponen aquí, el código puede ser del padrón, o ponen el año y identifican el vehículo en cuestión, y entonces les aquí van a poder obtener el valor que persiguen en el fondo. Y este valor va a ser el necesario como base para concluir la base imponible. Entonces aquí estamos suponiendo que los valores, el camión 1 vale 18 millones, el camión 2 28, el camión 3 23, lo que suma 69 millones, y entonces aplicamos la tasa del 10%, que nos dice la normativa, artículo 34, y concluimos que la base imponible son 6 millones 9. Aplicamos la tasa del 25% de lo que es la renta presunta y rebajamos los PPM, ¿cierto?
cosa que hemos pagado más PPM en este caso y por lo tanto tenemos una evolución ahí. Ok, tenemos algunos otros datos dentro de esta hoja de trabajo. Esto es una empresa que está constituida por 2 socios y cada uno entonces tiene un 50% de participación. La DJ 1943, que entre paréntesis esta es una DJ sacada de otro cliente, pero quise mostrarla igualmente para contarle que en la sección B, bueno, en la A, normalmente son los datos de la empresa, en la B se registra la base imponible determinada, ¿cierto? Dependiendo de la actividad que nos tocó. Posteriormente en la C dice base afecta primera categoría contribuyente acogido al 14B número 1. O sea, aquí están y se registran todos los datos que tienen relación con el otro contribuyente, que es el número 1 respecto de los contribuyentes que tributan en base a contrato. Entonces esta es el área, la sección C de la DJ 1943 es el área de ese tipo de contribuyente. Y posteriormente tenemos en la sección D, donde nosotros tenemos que poner el root del propietario o del propietario de la asignación, es decir, en este caso son 2 casos, pero aquí solamente pusimos uno, porque la idea es mostrar un poco cuál es la... Ah, no, es que es verdad que esta DJ es una DJ extraída, o sea, ya enviada, por eso está con estos colores azules, que sale tal cual. Y bueno, la DJ en cuestión, cuando nosotros la queremos mandar y la sacamos desde la página del servicio, sale así en Excel. Entonces aquí es como la llenamos. Ponemos en la sección D, que es donde nosotros ponemos el valor de cada socio, el root, más el valor de la asignación y sus créditos, ¿cierto? Sin embargo, aquí también, igualmente como se hace con la DJ 1947 de un D8, hay que poner el valor de los retiros del ejercicio efectivo, que no van a tener efecto en la tributación, pero que van a permitir justificar inversiones al Servicio de Impuestos Internos y también si necesita financiamiento o algo así, ¿no? Entonces, que es importante ponerlo, porque no siempre los colegas lo ponemos y después cuando queremos justificar renta no nos sirve la renta asignada, ¿cierto? Ok, chicos, entonces acá van los totales, ¿cierto? Y esta sería como la DJ que habría que enviar. No hay más datos fuera del valor asignado al cada socio, el valor del crédito, ¿cierto? Y el valor del retiro efectivo. Ya contamos cómo obteníamos el valor del avalúo o del valor comercial, digamos, el valor corriente en plaza sería el valor que toma el vehículo para efecto de poder calcular la base imponible. Y luego en el formulario 22, ¿cierto? Si es una empresa, vamos a usar la línea 52, IDPC sobre rentas presuntas según el artículo 34 de la ley. En este caso, la empresa tenía una base imponible de 6,9 millones, ¿cierto? Sumatoria de todos los valores aplicado el 10%, y la tasa del 25% sobre los 6,9 millones. Entonces, por lo tanto, este sería el respecto de una empresa. Si la empresa fuera persona natural, tendría que llenar esta línea, ¿cierto? Y tendría que llenar esta línea. Y todo sucede en el mismo formulario 22. Pero si es una empresa, que es el caso mostrado, donde hay 2 socios, entonces al socio le va a ir a caer el crédito asignado y le va a ir a caer la renta presunta asignada. Así que eso sería. Eso sería todo, chicos. Voy a dejar de compartir. Espero les haya servido. Les recuerdo que, ¿cómo se llama? Suscribirse al canal en caso de que le haya servido. Y porque además con la suscripción ustedes van a poder ir enterándose de todas las posibles publicaciones futuras. Así que 1.000.000 de gracias por la atención, que les vaya súper bien en todo lo que viene en este año. Y por ahí nos vamos a seguir viendo. Ok, adiós.